En la actualidad de este año 2019 han sucedido multitud de conflictos que han hecho que nuestra sociedad cada vez tema un gran problema a nivel global, donde actúen todos nuestros países. A continuación te enumeraré la cantidad de conflictos que aún existen por todo el globo, y que te deberían de hacer recapacitar sobre lo que está sucediendo y por qué puede dar lugar a una gran crisis en los años 2020 y 2021. El primer caso que nos encontramos es el de Cataluña. Este caso lleva varias décadas intentando hacerse oír a lo largo de todo el mundo, sobre su propia crisis política y sus ansias de independencia del Reino de España. Pero este año 2019, tras el ingreso a prisión de los que unos años atrás permitieron un referéndum de independencia de manera ilegal, levantó a gran parte de la población, reivindicando su derecho al voto, destruyendo gran parte del mobiliario e infraestructura de varias ciudades, principalmente la de Barcelona. El Brexit quizás es uno de los casos más sonados, por no decir el que más, ya que el Reino Unido lleva varios años intentando salir de la Unión Europea, pero el problema principal radica en que este de momento no tiene un acuerdo ni comercial, ni político, ni social o de sus propias fronteras, pudiendo perjudicar a toda la Unión Europea, pero aún más a ellos mismos y a Irlanda. Luego encontramos la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Esta guerra comercial, donde cada uno pone aranceles a los productos del otro, ha creado grandes problemas económicos a estos países, pero lo peor es que ha generado efectos secundarios sobre otros países que no participaban en este conflicto, como está sucediendo actualmente con la Unión Europea y todos sus productos. Lo más destacable es el aceite en España. A continuación encontramos los chalecos amarillos. Este es un movimiento francés, donde las personas se quejaban del alza de precios en gran variedad de productos de primera necesidad, principalmente los combustibles. Este problema tiene una relación directa con las manifestaciones sucedidas en Sudamérica, como puede ser el caso de países como Ecuador o Cuba. Luego encontramos Chile, donde durante este año 2019 en el país ha habido un alzamiento de la población debido a un cúmulo de acciones por parte del gobierno, aunque la desencadenante de todas ellas fue el alza de los billetes de transportes públicos, donde saldrían perjudicadas la gran mayoría de la población de la ciudad de Santiago, creando una gran movilización que ha generado grandes problemas como la destrucción del material urbano, varias muertes o incluso que el país rechazara ser la sede de la cumbre del cambio climático este año 2019. A continuación encontramos el caso de Venezuela. No es ninguna novedad que se nombre a Venezuela en este tipo de listas, ya todos sabemos el gran problema de este país, que cada vez va más hacia atrás como los cangrejos. Millones de personas a diario siguen abandonando sus hogares hasta países vecinos, que están soportando grandes movimientos de personas, superando la capacidad de asimilación de estos, dando lugar a graves problemas tanto sociales como étnicos. Luego en Siria, desde el año 2011, este país ha mantenido una guerra civil, donde han actuado prácticamente todas las potencias del mundo, donde entran principalmente la actividad de Rusia y la OTAN. Durante este año 2019, la guerra parecía menguar poco a poco, hasta que en los últimos meses Turquía ha vuelto a activar la llama en el norte del país. Hablando de Turquía, este último país está amenazando a la Unión Europea con permitir el paso por sus fronteras hacia Grecia y Bulgaria a más de 2 millones de personas refugiadas. Todo esto para solicitar a cambio que la Unión Europea le dé aún más dinero por cerrar sus fronteras, hecho por el que muchos países europeos se niegan a pagar. Además de estos conflictos que mantiene el país, existen conflictos con otros países de la zona, como pueden ser Chipre, Grecia o Armenia. No muy lejos de Turquía encontramos el Líbano, donde durante este año se ha producido una de las manifestaciones más importantes de su historia, donde incluso la población hizo la mayor cadena humana por todo el país, reivindicando así el pésimo estado económico de este y la cantidad de refugiados que soporta la población debido a la guerra en el país vecino, Siria. Además, se quejan de los impuestos que se está inventando poco a poco el país o el querer cobrar ilegítimamente los mensajes del mismo WhatsApp. De esta manera, la población debería pagar el precio que está a las arcas públicas derrochando por otro lugar. Todo esto manteniendo tasas de paro que rozan más del 40% de la población activa. Al otro lado del mundo encontramos el caso de Birmania. Este país se ha hablado poco, donde un grupo étnico de más de medio millón de personas llamado los Rohingyas ha tenido que abandonar sus tierras, ya que grupos mayoritarios los quieren eliminar como si de un genocidio se tratase, provocando que estos miles de personas vayan al país vecino Bangladesh. De esta manera ha sucedido una inestabilidad social y económica en este país, e incluso puede llegar a problemas políticos entre ambos países por el drástico cambio de esta migración. En el Pacífico encontramos un conjunto de islas de las que nadie habla. Estas pueden ser Kiribati o Tuvalu, o en el Índico las Islas Maldivas. Estos países insulares, entre muchos otros, no son muy comentados, pero están viviendo su propia guerra contra el aumento del nivel del mar, donde muchos de estos países están comenzando a comprar tierras en otros lugares como pueden ser Australia, para así poder trasladar a su población, como es el caso de Kiribati y Tuvalu.
Por su parte, las Islas Maldivas ya tienen un terreno hablado con su vecino, la India, para poder trasladar a toda su población de manera continuada. Todo esto debido al calentamiento global, que está cada vez acelerando más el derretimiento de las masas polares y a su vez acelerando el aumento del nivel del mar de todos los océanos. Se cree que para el año 2050 estos 3 países insulares desaparezcan por completo. Ahora nos desplazamos hacia la olvidada África, donde países como la República Centroafricana, Sudán del Sur y Somalia, estos países africanos junto a otros muchos más, llevan durante décadas sufriendo guerras civiles sin cesar, ya que un siglo atrás los europeos, al colonizarlos, obligaron a mantener unas fronteras que crearon a su antojo, sin tener en cuenta quiénes vivían allí, sus diferencias sociales y étnicas, lo que actualmente está provocando inestabilidad en todos esos países, donde aún se intentan crear unas nuevas fronteras para evitar golpes de estado o levantamientos armados como sucede en la actualidad, dando lugar a grandes genocidios, desplazamientos y hambruna. Todo esto ayudado por un cambio climático que se intensifica en estos países, que se encuentran en la zona del Sahel, uno de los lugares más perjudicados por este cambio. Ahora nos desplazamos hacia Sudamérica. La inestabilidad de Argentina no es una novedad. Argentina se encuentra en una crisis económica prácticamente desde que existe. El problema viene ya que durante los últimos años la deuda del país se ha disparado más de lo normal y el Fondo Monetario Internacional ha dado un último aviso a Argentina para que cambie así sus políticas económicas, lo cual está dando lugar a que la población se queje más aún del gobierno actual y reclamen un cambio que ningún partido tiene en mano. Ahora, en el viejo continente, la extrema derecha de Hungría, al igual que en otros países del este de la Unión Europea, están provocando que las poblaciones poco a poco se radicalicen aún más, generando principalmente un fuerte rechazo a personas que sean de otras razas o etnias a la suya propia. Todo esto viene a raíz de que la Unión Europea esté obligándoles a que acepten un cupo de refugiados en sus tierras, donde la población no quiere alojarlos. Luego está el famoso caso de Palestina e Israel. Este conflicto entre ambos países lleva décadas en el aire. La diferencia radica en que durante el último año muchos países, entre ellos el gran Estados Unidos, han trasladado sus embajadas de Israel a la ciudad de Jerusalén, la cual políticamente no debería ser la capital de ningún país, generando de esta manera una zona de tensión que podría próximamente desembocar en un nuevo conflicto, en el cual puede que actúen diversas potencias enfrentándose los países cristianos, musulmanes y judíos, en este caso Israel. Otro de los temas de debates más populares ha sido el famoso Muro de México. México vive un drama constante con los Estados Unidos y la frontera que los divide, ya que Estados Unidos amenaza a México con bloquear su economía añadiendo aranceles a sus productos. Esto si México permite el paso de miles de migrantes procedentes de Centroamérica a Estados Unidos. En este caso, las famosas caravanas, creando una imagen negativa de México al ceder ante los chantajes de Donald Trump. Hong Kong también está viviendo su propia crisis conocida como la crisis de los paraguas o de las máscaras, nadie sabe ya cómo se llama, donde el país se moviliza para que la ley de extradición de delincuentes hacia China se pueda hacer posible. Durante las protestas, después de semanas se consiguió su meta, pero los manifestantes exigieron otra serie de cambios, ante los cuales el gobierno no aceptó. De esta manera se volvió a derogar el cambio de ley, generando aún más lucha por la autonomía de Hong Kong hasta hoy en día. En la península arábiga hay multitud de problemas, pero el más destacable es la guerra civil de Yemen, que lleva continuándose desde el año 2014 por un golpe de estado a raíz de que el país quería cambiar su gobierno. Este conflicto no ha parado desde entonces y ya está pasando por un nivel crítico, en el que Yemen ha pasado a ser el país más peligroso del mundo. Además de ser el que más hambruna contiene, la esperanza de vida no supera ya los 35 años. De vuelta en Sudamérica encontramos el caso de Bolivia. En Bolivia se ha generado un gran revuelo porque su presidente, Evo Morales, ha cambiado la constitución de manera ilegal a su antojo, para poder ser elegido como presidente del país por una tercera vez. De esta manera, la población local dice que Bolivia ha dejado de ser una república para convertirse en una nueva dictadura. Añadir que también Evo Morales es un gran simpatizante del caso Maduro en Venezuela. Y finalmente encontramos el caso de Brasil. En Brasil durante el último año se ha hecho muy popular el presidente Bolsonaro, el cual desmiente que exista un cambio climático y que los incendios de la Amazonía son totalmente naturales, los cuales está provocando su propio gobierno para dedicarlos a la agricultura y ganadería intensiva, y así reflotar su economía, alegando que la selva es de y para los brasileños, y que nadie de fuera debería intervenir, provocando gran malestar entre todos los habitantes del mundo. Estos no son los únicos conflictos existentes, de hecho hay veintenas de ellos más por todo el mundo. Prácticamente ningún país se escapa. Los más sonados, aparte de los ya mencionados, pueden ser lo que sucede en Honduras, El Salvador, la India, Irán, Corea del Norte, Pakistán, Haití, Filipinas, Indonesia
o los problemas existentes entre Ucrania y Rusia, pero los casos explicados pueden ser posiblemente los más populares. ¿Tú qué opinas de todo esto? ¿Piensas que algún conflicto puede evitarse fácilmente o sabes alternativas para ello y que nadie toma en cuenta? Si es así, déjalo en los comentarios. Por cierto, tampoco te olvides de dejar un like y ¡hasta pronto!